ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Un día como hoy, hace 68 años, la mujer argentina cobraba su Estado de Derecho. Podía elegir y ser elegida. El verdadero padre de la democracia en el siglo XX, el general Perón, el constructor de la igualdad en la Argentina, a través de un trabajo intenso de Evita, no solamente otorgaba esa posibilidad, sino que en la reforma de la Constitución, nuestro país tenía en la del 49 establecidos los derechos de la ancianidad, de la niñez, del trabajo y de todos aquellos derechos que el país durante tantos años nunca había conocido. Es decir, en 1951 se cumplía un día como hoy la última etapa, que las mujeres fueran iguales ante los varones. Y esta dignidad que el peronismo le dio a la mujer, pocas veces fue interpretada o entendida por la mayoría, que en el padrón electoral son las mujeres, por los propios varones, y entonces tuvo que venir otro gobierno en el 89, con Menem, y le dio el cupo del 30%, y después tuvo que venir otro gobierno y darle el 50%. Todos los gobiernos que le otorgaron a la mujer los derechos fueron de corte peronista. Y digo esto porque se está viviendo en la frontera argentina situaciones donde lo que está en juego son los derechos. Los derechos del pueblo chileno, los derechos del pueblo de Brasil, los derechos del pueblo boliviano y los derechos del pueblo uruguayo. En Uruguay, por lo menos todo indica que se resuelve mediante el voto. En Brasil también se resolvió mediante el voto, pero con situaciones parlamentarias atípicas, anormales. Y Dilma fue corrida de costado para que apareciera un Bolsonaro. En Chile, donde el liberalismo mostró las banderas del éxito económico, claro que hubo éxito económico, lo que nunca mostraron fue la distribución de la riqueza. Es decir, el éxito económico eran para muy pocos, que tenía desde hace más de 30 años, mucho más, a una pobreza instalada en Chile que nunca se ocupó ninguna prensa de la que defendía el modelo de puntualizar. La economía funcionaba, bárbaro, funcionaba la libre empresa de la mejor manera, hasta que explotó el pueblo. En Bolivia apareció un día Evo Morales para darle derechos que no habían tenido hasta ese momento a los pueblos de las etnias que compone Bolivia, porque cuando uno se mete en la historia boliviana, cosa que no se conoce mucho en la Argentina, nosotros tendríamos que entender culturalmente lo difícil que es manejar un país que tiene una enorme cantidad de etnias. En Bolivia hay 36 diferentes naciones o pueblos indígenas originarios y campesinos, para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Y entonces, siempre, históricamente, desde la época en que Patiño, el rey del estaño, un día alambró una calle, porque por ahí pasaba él nada más en La Paz, siempre hubo una violación constante de una pequeña minoría hacia una mayoría sufriente. Bueno, Evo Morales le dio derechos a ese pueblo, le consiguió un gran avance, pero cometió un tremendo error que es muy propio de los gobiernos populares. El hecho de querer, en lugar de sacar quien lo puede ir reemplazando, dentro de la misma idea, la perpetuidad del dirigente que encabeza, que se lo piden los propios y que además aceptan ellos mismos. Y eso no es un defecto solamente boliviano, es nuestro también. Y es de casi todos los pueblos de habla hispana. Y entonces nosotros compartimos entre las minorías que tienen el poder económico y que por lo general hacen sufrir al pueblo, y lo que ahora se da como novedad, las mayorías liberales que han conseguido, por esos errores de querer perpetuar figuras del campo popular, por no reemplazarlas por otras figuras, se ha traducido en que también tenemos que decir que el pueblo boliviano que está en las calles le han dado todos los motivos necesarios para el reclamo, más allá de cómo termine esto.
Y más allá de una situación muy atípica, tenemos que saber que la Constitución boliviana permitía 2 mandatos de 5 años. Cumplidos estos 10 años, Evo Morales hizo un plebiscito para ver si se podía modificar para seguir en el gobierno. Le dijeron rotundamente que no. A pesar de eso avanzaron, modificaron la Constitución para decir que ahora, como era otra Constitución, se podía hacer. Hicieron las elecciones, iba ganando en los primeros cómputos la oposición con Mesa, pararon el recuento, la oposición denunció fraude, dijeron que sí, que no, y finalmente dijeron que había ganado Evo Morales. Bueno, vino una comisión internacional, aceptada por el propio presidente entonces, revisó y confirmó que hubo fraude. Y esto bastó para que el pueblo saliera a la calle, después en todo caso ampliaremos, y que así como el pueblo chileno protesta por los liberales, el pueblo boliviano protestaba por no las conquistas que había recibido, sino por el hecho de querer perpetuar a alguien que la Constitución no lo permitía. El pueblo chileno y el pueblo boliviano, los dos, se manifiestan de distinta forma. Entonces no podemos leer que lo que hace Pineda, que no se quiere ir, está bien, y lo que hacen en Bolivia está bien, también en una coincidencia. Échenlo a Morales, que está bien, y sostengan a Pineda, que está bien. No, eso ya es una trampa que hacen aquellos que defienden la parte liberal. Lo que nosotros decimos es que Evo Morales se quedó sin ninguna posibilidad de sostener su gobierno, porque no solamente le renunciaron sus funcionarios, sino que hubo un estallido, pueden después ustedes imaginar la forma. Las Fuerzas Armadas dijeron, somos prescindentes, y la policía se autocuarteló y no participó. La Iglesia Católica sacó un documento muy duro en contra de las intenciones de la perpetuidad de Morales, y de porque no se permitía libremente votar. Y entonces, ¿qué hizo Morales? Dijo, bueno, llamemos de vuelta a elección, ya era tarde. ¿Qué dijo Pineda en Chile? Vamos a reformar la Constitución. Ya es tarde en Chile, acuérdense lo que le digo, ya es tarde. Entonces, estas realidades que se presentan en los países fronterizos, la tenemos que tomar con muchísimo cuidado. Primero porque el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, por más que tenga una ideología y por más que pueda defender determinadas posiciones internacionales, tiene que tener mucho cuidado, porque una cosa son las declaraciones políticas y otra cosa es la convivencia con los países de frontera. No nos podemos pelear con el futuro gobierno boliviano, pelearnos con el futuro gobierno chileno, pelearnos con el gobierno actual de Brasil o el futuro gobierno de Uruguay. Sería una locura tener nuestras fronteras en conflicto. Y además, si por un lado se va a hacer el ejercicio de atender a los chinos, a los rusos, a los norteamericanos en sus demandas, y hasta los propios ingleses, que tenemos que ver cómo va a actuar el gobierno de Fernández, tenemos que entender que no hay en la política enemigos permanentes. Lo que tienen las naciones son intereses que van cambiando de acuerdo a los momentos históricos que se están viviendo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en opinar desde afuera de los problemas de ellos. Ayer Fernández lo llamó por teléfono a Macri, primero le mandó un WhatsApp, después lo llamó por teléfono, para pedirle que le den asilo a los bolivianos que lo pidan en la República Argentina, pero ya el presidente de México dice que ya mandó un avión para rescatarlo, si es que Evo Morales, que está en Cochabamba, se quiere tomar el vuelo para ir a refugiarse a México. 20 funcionarios de la embajada mexicana en La Paz ya están refugiados, y además hay una renuncia absoluta, es decir, renunció el presidente, el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, el vicepresidente segundo, renunció el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, están en anarquía, no hay gobierno en Bolivia, en este mismo momento no hay gobierno. Y como no hay quien llame a la Asamblea Legislativa, se tienen que autoconvocar los legisladores. Así que este es todo un tema muy conflictivo y muy problemático. En este marco y en estas circunstancias, Felipe Solá, aparentemente el que va a ser canciller del presidente Fernández, debería tener ya un ejercicio de una tremenda cintura y flexibilización, porque en las relaciones exteriores hay que tener mucha capacidad por el momento que vivimos nosotros. Porque un país que va a recibir 500.000 millones de endeudamientos de dólares no está en condiciones de ejercer la soberanía, porque sin independencia económica nunca hay soberanía política. ¿Está claro, no? Y si no hay independencia económica y no hay soberanía política, es muy difícil la justicia social. Por eso decimos que son muchas las cosas todas juntas que hay que atender, y me parece que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones.
no somos quien para decirle a Fernández que no hable, pero me parece que es un momento quizá para guardar silencio, porque nosotros estamos hablando de golpe de Estado en Bolivia, pero no sabemos realmente si es un golpe de Estado o si es un Estado fallido por un fracaso de la propia situación del propio partido gobernante, porque en realidad ya tenía todo indicado de que Evo no se tenía que presentar, y se insistió y terminó como terminó. Evo Morales durante 10 años no tuvo oposición, de hecho en la Cámara tiene amplia mayoría, por lo tanto habrá que ver cómo procede la legislatura ahora en este momento, donde hay hechos de vandalismo, allanaron la casa a Morales, se la vaciaron, y además denunció el expresidente que tiene una orden de captura contra él. La policía de La Paz desmintió, dice que no hay ninguna orden de detención de Morales. Sea como fuere, hay que estar muy pero muy atentos, pero tener muchísimo cuidado de las cosas que digamos, porque es Argentina y el mundo. Y justamente Fernández, que dice que no se puede negar que la globalización llegó y que hay que adecuarse a ese tiempo, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros estamos parados en la cornisa con nuestros propios problemas locales y tenemos que manejarnos con absoluta cautela. No digo que no podemos tener opinión, por supuesto que la tenemos, todos la tenemos, a favor o en contra de determinadas cosas. Pero así como dijo el otro día que quería ir a verlo a Pineda, innecesariamente dijo eso, porque el pueblo chileno no le va a causar ninguna gracia, e inmediatamente al otro día, en la embajada en Santiago, tiran el portón abajo y rompen los cristales, como diciéndole a Fernández, ¿a qué van a venir a ver a Pineda? Es decir, hay que cuidar esas cosas, porque inmediatamente repercuten y hay reacciones. Y él lo dijo con el mejor sentido de decir, tengo amigos chilenos, quiero ir a verlo por la paz o por lo que fuere. Ojo, porque Pineda en este momento no lo sostiene nadie en Chile. Y entonces, si ahora decimos que hubo un golpe de Estado en Bolivia y no sabemos ni siquiera cómo termina lo de Bolivia, tenemos que tener mucho cuidado. Repito, tenemos que ser cuidadosos por propia conveniencia de la Argentina. Tenemos que pensar que nosotros estamos frente a una situación mundial muy delicada, muy compleja, y no estamos en las mejores condiciones de vertir opiniones mundiales, por lo menos por ahora. Dicho esto, el viernes, por supuesto, estuvimos en la CGT. Ustedes van a tener aquí todo lo que ocurrió en ese acto, pero nos pareció que hoy lo que tenemos que recordar es ese derecho fenomenal que el padre de la democracia, el verdadero padre de la democracia, el general Juan Domingo Perón, le dio a la mujer argentina para que fuera igual que el varón. A Perón le deben las mujeres argentinas el que haya puesto en las mismas condiciones a las mujeres y a los varones. Ya no era una cuestión de género, era una cuestión humana. Pregúntense a las mujeres que no votan al peronismo, ¿por qué todos los que nunca quisieron el peronismo jamás le habían dado a ellas el derecho a elegir y a ser elegidas? Tuvo que llegar la patria justa, libre y soberana para que las mujeres fueran iguales que los varones en la Argentina.